Atención, esto es una bomba. El mundo del fútbol está en llamas con una noticia que nadie vio venir. El Barcelona ha lanzado un dardo directo al corazón del Real Madrid, y no es cualquier dardo, es uno con el nombre de Raúl González Blanco, una leyenda viva del madridismo, grabado en él. Sí, has oído bien, Joan Laporta, el presidente culé, ha movido sus fichas en un juego de ajedrez que tiene a todos con la boca abierta. Ha contactado directamente con Raúl, el eterno 7 blanco, para ofrecerle un puesto en el staff técnico del Barcelona, nada menos que al frente del Barça Athletic, el filial blaugrana. Esto no es un rumor, no es un chisme de vestuario, es una jugada maestra que ha dejado al madridismo atónito y al barcelonismo soñando con un golpe psicológico que podría cambiar las reglas del juego en el fútbol español. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué Raúl, un símbolo del Real Madrid, estaría siquiera considerando cruzar la línea del eterno rival? Agárrate, porque esta historia tiene más giros que un clásico en el último minuto. Imagina la escena. El Camp Nou, el templo del fútbol culé, vibrando con la idea de que un ícono del Real Madrid podría estar entrenando a las jóvenes promesas del Barcelona. Es como si el mismísimo Alfredo Di Stéfano hubiera decidido ponerse la camiseta blaugrana en los años 50. La noticia ha caído como un rayo en el mundo del fútbol, y no es para menos. Raúl, el hombre que encarnó el espíritu del madridismo durante más de una década, el capitán que levantó 3 ligas de campeones y 6 ligas, podría estar a punto de dar un paso que muchos consideran impensable. Pero para entender esta jugada, tenemos que retroceder un poco y sumergirnos en los entresijos de lo que está pasando en los despachos y en los banquillos de ambos clubes. Porque esto no es solo una oferta de trabajo, es una declaración de intenciones, un movimiento estratégico que podría redefinir la rivalidad más grande del fútbol mundial. Todo comienza con la salida de Raúl del Castilla, el filial del Real Madrid, donde ha estado moldeando talentos durante los últimos 5 años. Raúl no es cualquier entrenador. Es un hombre que respira fútbol, que conoce cada rincón de Valdebebas, que ha formado algunas de las joyas más brillantes de la fábrica, como se conoce a la cantera madridista. Pero, a pesar de su dedicación, de su trabajo incansable, de su capacidad para pulir diamantes en bruto, el Real Madrid no le dio el salto que él esperaba. El banquillo del primer equipo, ese que ocupó Zinedine Zidane en su momento, parecía estar reservado para otro. Y ese otro no es otro que Xabi Alonso, el excentrocampista que ha irrumpido en el panorama futbolístico como un huracán al frente del Bayer Leverkusen. La llegada de Alonso al Real Madrid, como reemplazo de Carlo Ancelotti, fue el golpe final para Raúl. Cansado de esperar, harto de promesas vacías, decidió dar un paso al lado y dejar el Castilla. Y ahí, en ese preciso momento, entró en escena Joan Laporta, con su olfato para las oportunidades y su instinto para el espectáculo. Laporta no es nuevo en esto de jugar con la psicología del rival. El presidente del Barcelona sabe que un movimiento como este no solo se trata de contratar a un buen entrenador, sino de enviar un mensaje. ¿Y qué mensaje? Ofrecerle a Raúl el banquillo del Barça Athletic es más que un contrato, es un golpe directo al orgullo del Real Madrid. Es como si el Barcelona estuviera diciendo, no solo queremos vuestros trofeos, también queremos a vuestros ídolos. La oferta es concreta, liderar el filial blaugrana, un equipo que ha sido cuna de estrellas como Lionel Messi, Andrés Iniesta o Lamine Yamal. Pero no nos engañemos, esto no es solo sobre fútbol base. Es sobre plantar una bandera en territorio enemigo, sobre demostrar que el Barcelona está dispuesto a todo para recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. Ahora, imagina por un segundo lo que esto significa para Raúl. No es solo una decisión profesional, es personal. Raúl ha sido el Real Madrid en cuerpo y alma. Sus goles, sus remontadas, su liderazgo en el campo lo convirtieron en un símbolo que trasciende generaciones. Pero las cosas no siempre han sido color de rosa entre él y el club blanco. Su relación con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, nunca ha sido la mejor. Hay quienes dicen que Raúl se sintió ninguneado en sus últimos años como jugador, y ahora, como entrenador, la historia parece repetirse. No le ofrecieron el banquillo del primer equipo, no le dieron la oportunidad de demostrar que podía ser el próximo gran técnico del club. Y en ese contexto, aparece el Barcelona,
con una oferta que no solo le da un lugar en un proyecto ambicioso, sino que también le permite mandar un mensaje a aquellos que dudaron de él. ¿Es esto una traición? ¿O es simplemente un hombre buscando reivindicar su legado? Pero no todo es tan sencillo. El Barcelona no está en su mejor momento económico, y eso es un secreto a voces. Los últimos años han sido una montaña rusa para el club culé, con deudas, problemas para inscribir jugadores y una lucha constante por mantenerse competitivo. Sin embargo, bajo el mando de Flick, el equipo ha encontrado un nuevo aire. La llegada del técnico alemán ha traído estabilidad, un estilo de juego definido y, sobre todo, resultados. El Barcelona está peleando en lo más alto de la liga y ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera en la Liga de Campeones. Pero Flick no es el único que está moviendo las piezas. Laporta, con su visión de largo plazo, sabe que el futuro del club no solo depende del primer equipo, sino de su cantera. Y ahí es donde Raúl entra en juego. Su experiencia en el Castilla, su capacidad para desarrollar jugadores jóvenes, lo convierte en un candidato ideal para liderar la renovación del fútbol base blaugrana. Hablemos un momento de lo que significa el Barça Athletic. No es solo un equipo B, es una fábrica de sueños. Por ese vestuario han pasado algunos de los nombres más grandes de la historia del fútbol. Es un lugar donde los jóvenes talentos aprenden lo que significa llevar la camiseta del Barcelona, donde se forjan las estrellas del mañana. Y Laporta quiere que Raúl sea el hombre que dirija ese proceso. Pero, ¿por qué Raúl? Más allá de su experiencia, está el factor mediático. Fichar a una leyenda del Real Madrid no es solo un movimiento deportivo, es un golpe de efecto. Es una forma de decirles a los aficionados, a los medios y al propio Real Madrid que el Barcelona no tiene miedo de jugar sucio, de ir a por todas. Es una provocación calculada, una que podría cambiar la narrativa de la rivalidad entre ambos clubes. Ahora, dejemos una cosa clara, Raúl no ha dicho que sí. Al menos, no todavía. Según las fuentes más cercanas al club, la respuesta de Raúl no ha sido un no rotundo, lo que ya de por sí es una noticia que hace temblar los cimientos de Valdebebas. Raúl siempre ha sido un profesional intachable, un hombre que ha mostrado respeto por todos sus rivales, incluido el Barcelona. A lo largo de su carrera, nunca se le escuchó hablar mal del club culé, algo que no todos los madridistas pueden decir. Y eso juega a favor de Laporta. Porque Raúl, a pesar de ser un símbolo blanco, no es un antibarcelonista visceral. Es un hombre de fútbol, alguien que vive por el juego, no por las rivalidades. Pero, ¿estará dispuesto a cruzar esa línea? ¿A aceptar una oferta que muchos de sus antiguos compañeros y aficionados considerarían una traición? Mientras tanto, en el Real Madrid, el silencio es ensordecedor. Nadie en Valdebebas esperaba este giro de los acontecimientos. La salida de Raúl del Castilla ya había sido un golpe duro, pero discreto. Se esperaba que el exdelantero encontrara un nuevo proyecto, tal vez en otro país, tal vez en un club de menor perfil. Pero que el Barcelona estuviera en la ecuación era algo que ni el más osado de los guionistas podría haber imaginado. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque la llegada de Xabi Alonso al banquillo del primer equipo del Real Madrid no solo cerró la puerta a Raúl, sino que abrió una ventana para el Barcelona. Alonso, con su aura de ganador, su estilo moderno y su éxito en Alemania, es el elegido para liderar la nueva era blanca. Pero, ¿y si Raúl, desde el otro lado de la trinchera, termina formando a los jugadores que le planten cara al Real Madrid en el futuro? Es un escenario que pone los pelos de punta. Vamos a ponernos en los zapatos de los aficionados por un momento. Si eres madridista, esto duele. Duele imaginar a Raúl, el hombre que marcó goles históricos contra el Barcelona, el que levantó la séptima en Ámsterdam, sentado en el banquillo del eterno rival. Es como una puñalada al corazón del madridismo. Pero si eres culé, esto es un sueño. Es la oportunidad de ver a tu equipo no solo compitiendo en el campo, sino ganando batallas fuera de él. Es una muestra de poder, de audacia, de que el Barcelona está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a ser el rey del fútbol europeo. Y en el centro de todo esto está Raúl,
un hombre que tiene en sus manos una decisión que podría cambiar su legado para siempre. Pero no todo es blanco o azulgrana en esta historia. Hay matices, hay contexto, hay razones detrás de cada movimiento. El Barcelona no está ofreciendo a Raúl el banquillo del primer equipo, algo que podría haber sido aún más explosivo. En cambio, le están dando un rol estratégico, uno que le permite seguir creciendo como entrenador mientras deja una huella en el futuro del club. Y para Raúl, esto podría ser una oportunidad única. Después de todo, el Barça Athletic no es un equipo cualquiera. Es un trampolín hacia cosas más grandes. Entrenadores como Pep Guardiola comenzaron ahí, y mira dónde terminaron. ¿Podría Raúl estar viendo esto como su gran oportunidad para demostrar que es más que una leyenda del pasado? ¿Qué puede ser un arquitecto del futuro? Por otro lado, el Real Madrid no se queda de brazos cruzados. La llegada de Xabi Alonso es un movimiento que ilusiona a los aficionados blancos. Alonso ha demostrado en el Bayer Leverkusen que tiene lo necesario para liderar a un equipo grande. Su estilo de juego, basado en la posesión, la intensidad y la inteligencia táctica, encaja perfectamente con lo que el Real Madrid necesita para competir en la era post-Ancelotti. Pero la sombra de Raúl sigue ahí. Porque aunque Alonso sea el presente, Raúl representa el pasado glorioso del club. Y si Raúl termina aceptando la oferta del Barcelona, el impacto psicológico será devastador. No solo para los aficionados, sino para los jugadores, para los directivos, para todo el entorno blanco. Y luego está el factor Flick. El técnico alemán ha transformado al Barcelona desde que llegó. Ha dado al equipo una identidad clara, ha devuelto la ilusión a los aficionados y ha puesto al club en una posición competitiva que pocos esperaban hace un par de años. Pero Flick no trabaja solo. Tiene a su lado a un equipo de colaboradores que están alineados con su visión, y la posible llegada de Raúl sería un refuerzo de lujo. Imagina a Flick y Raúl trabajando juntos, uno liderando el primer equipo, el otro formando a las estrellas del futuro. Es una combinación que podría hacer temblar a cualquier rival, incluido el Real Madrid. Pero no nos adelantemos. Porque aunque la oferta está sobre la mesa, Raúl aún no ha dado su respuesta. Y aquí es donde entra el gran dilema. Si Raúl dice que sí, estará cruzando una línea que pocos han cruzado antes. Será visto como un traidor por muchos madridistas, pero también como un valiente por aquellos que valoran su profesionalismo por encima de las rivalidades. Si dice que no, estará reafirmando su lealtad al Real Madrid, pero también podría estar cerrándose una puerta que no volverá a abrirse. Porque el fútbol no espera a nadie, y las oportunidades como esta no llegan todos los días. Mientras tanto, los aficionados de ambos lados están en vilo. Las redes están que arden con debates, memes y opiniones encontradas. Hay quienes dicen que Raúl nunca aceptará, que su corazón es blanco y que antes se retiraría del fútbol que ponerse la camiseta blaugrana, aunque sea en el banquillo. Otros creen que Raúl está harto de ser infravalorado, de ser el eterno segundón en el Real Madrid, y que esta es su oportunidad de demostrarle al mundo de lo que es capaz. Y luego están los culés, que ya están soñando con el día en que vean a Raúl dando instrucciones desde el banquillo del Johan Cruyff, el estadio donde juega el Barça Athletic. Pero más allá del drama, de las rivalidades y de los titulares, hay una verdad innegable. El fútbol es un negocio y también un juego de poder. Laporta lo sabe, Florentino lo sabe y Raúl lo sabe. Cada movimiento en este tablero tiene consecuencias, y esta oferta es mucho más que un simple contrato. Es una jugada que podría cambiar la narrativa del fútbol español durante años. Porque si Raúl acepta, no solo estará entrenando al filial del Barcelona, estará enviando un mensaje al mundo, que las leyendas no tienen dueño, que el fútbol está por encima de los colores y que el Barcelona está dispuesto a todo para recuperar su lugar en la cima. Así que, ¿qué pasará? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que esta historia tiene a todos al borde de sus asientos. Es un culebrón futbolístico digno de una serie de Netflix, con todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Rivalidad, traición, ambición y un protagonista que tiene el poder de cambiarlo todo. Raúl González Blanco, el hombre que una vez fue el rey del Bernabéu, ahora está en una encrucijada.
¿Dará el salto al Barcelona? ¿O se mantendrá fiel a su legado blanco? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es clara: el fútbol español nunca volverá a ser el mismo después de esta bomba. La noticia de que Joan Laporta ha extendido la mano a Raúl González Blanco para unirse al Barcelona como entrenador del Barça Athletic sigue resonando como un eco interminable en el mundo del fútbol. Es una jugada que no solo ha encendido las alarmas en los despachos de ambos clubes, sino que ha desatado una tormenta de emociones entre los aficionados. Porque esto no es solo una oferta laboral, es un desafío a la historia. Un guión que parece sacado de una película de suspense donde los protagonistas son dos gigantes del fútbol y un hombre atrapado en el centro de la tormenta. Raúl, el eterno capitán del Real Madrid, el símbolo de una generación, está en una encrucijada que podría redefinir su legado y, de paso, cambiar la dinámica de la rivalidad más icónica del deporte rey. Pero para entender la magnitud de este momento, hay que profundizar en los detalles, en los entresijos de esta operación, en las motivaciones detrás de cada movimiento y en lo que esto significa para el presente y el futuro de ambos clubes. Primero, hablemos de Raúl. Este no es un entrenador cualquiera. Estamos hablando de un hombre que ha vivido el fútbol desde todos los ángulos posibles, como jugador estrella, como capitán, como ícono y ahora, como formador de talentos. Su paso por el Castilla, el filial del Real Madrid, no fue un simple trámite. Durante 5 años, Raúl se dedicó a moldear a los jóvenes que representan el futuro del club blanco. Jugadores como Álvaro Rodríguez o Nico Paz, que hoy están empezando a asomar la cabeza en el fútbol de élite, llevan su sello. Raúl no solo les enseñó tácticas, sino que les inculcó una mentalidad ganadora, esa misma que lo llevó a marcar 323 goles en 741 partidos con el Real Madrid. Pero a pesar de sus logros, el club no le dio el gran salto. La sombra de otros nombres, como el de Xabi Alonso, siempre estuvo ahí, bloqueando su camino hacia el banquillo del primer equipo. Y es aquí donde la frustración empieza a jugar un papel clave. Porque Raúl, aunque nunca lo haya dicho públicamente, es humano. Y los humanos, incluso los íconos, sienten el peso de las oportunidades perdidas. Ahora, entra en escena Joan Laporta, un presidente que ha demostrado una y otra vez que no le teme a las decisiones audaces. Laporta no es solo un directivo, es un estratega, un hombre que sabe cómo mover las piezas para generar impacto. Cuando se enteró de que Raúl estaba libre tras su salida del Castilla, no dudó. Vio una oportunidad no solo de reforzar el proyecto deportivo del Barcelona, sino de asestar un golpe psicológico al Real Madrid. Porque fichar a Raúl no es solo contratar a un entrenador, es reclutar a un símbolo. Es como si el Real Madrid hubiera convencido a Pep Guardiola para entrenar al Castilla en su momento. El impacto mediático, emocional y estratégico de una movida así es incalculable. Laporta lo sabe, y por eso ha puesto sobre la mesa una oferta que, aunque no es para el primer equipo, tiene un peso enorme. El Barça Athletic es la cuna de las estrellas blaugranas, un lugar donde se forman los próximos Lamine Yamal, los próximos Gavi. Y Laporta quiere que Raúl sea el arquitecto de esa nueva generación. Pero, ¿qué hace tan atractiva esta oferta para Raúl? Más allá del impacto mediático, hay razones prácticas. El Barça Athletic no es un equipo menor. Es una plataforma donde los entrenadores pueden demostrar su valía, aprender el ADN del club y eventualmente dar el salto a proyectos más grandes. Pep Guardiola comenzó ahí, y su historia es un ejemplo de lo que puede lograrse desde el fútbol base. Raúl, que ha pasado años trabajando con jóvenes en el Castilla, sabe cómo sacar lo mejor de jugadores en formación. Su estilo de liderazgo, basado en la disciplina, la pasión y un conocimiento profundo del juego, encaja perfectamente con lo que el Barcelona necesita para revitalizar su cantera. Porque aunque la Masía sigue siendo una referencia mundial, los últimos años no han sido tan prolíficos como en la era de Messi, Xavi o Iniesta. Laporta quiere recuperar esa magia, y cree que Raúl, con su experiencia y su prestigio, puede ser la clave. Sin embargo, no todo es tan sencillo. El Barcelona, a pesar de su resurgimiento bajo el mando de Flick, sigue lidiando con problemas financieros que limitan su capacidad de maniobra. La oferta a Raúl no es un cheque en blanco.
No estamos hablando de un contrato multimillonario ni de un puesto en el primer equipo. Es una propuesta estratégica, una que combina un salario competitivo con la promesa de un proyecto ambicioso. Pero para Raúl, el dinero no es el factor principal. Su decisión dependerá de algo más profundo: su ambición, su deseo de demostrar que puede triunfar fuera de la sombra del Real Madrid y, quizás, un toque de revancha. Porque aunque Raúl nunca ha hablado mal del club blanco, hay quienes dicen que guarda un cierto resentimiento por cómo se manejaron las cosas en sus últimos años como jugador y ahora como entrenador. La falta de confianza en su proyecto, la preferencia por nombres como Alonso, podrían haber dejado una herida que el Barcelona está dispuesto a aprovechar. Mientras tanto, en el Real Madrid, la noticia ha caído como un balde de agua fría. Los aficionados madridistas, que aún ven a Raúl como un ídolo intocable, están divididos. Algunos lo defienden, argumentando que tiene derecho a buscar su camino, que el club no le dio las oportunidades que merecía. Otros lo ven como una traición imperdonable, una mancha en un legado que parecía inmaculado. En los despachos de Valdebebas, el ambiente no es mucho mejor. Florentino Pérez, que siempre ha mantenido una relación compleja con Raúl, no esperaba este movimiento. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del primer equipo fue una decisión calculada, una apuesta por un técnico joven y con un historial de éxito reciente. Pero nadie anticipó que el Barcelona aprovecharía la salida de Raúl para lanzar esta bomba. Es un recordatorio de que, en el fútbol, nunca puedes bajar la guardia, ni siquiera con tus propios íconos. Y luego está el factor Flick. El técnico alemán ha traído una nueva energía al Barcelona. Su enfoque táctico, basado en la presión alta, el juego asociativo y la intensidad, ha devuelto al equipo a la élite. Jugadores como Lamine Yamal, Rafinha y Koundé han florecido bajo su mando, y el club está compitiendo en todos los frentes, desde la Liga hasta la Liga de Campeones. Pero Flick no se conforma con el presente. Sabe que el éxito a largo plazo depende de una cantera sólida, y ahí es donde Raúl encaja. La idea de tener a dos mentes futbolísticas como Flick y Raúl trabajando en el mismo proyecto es, cuanto menos, intrigante. Imagina a Raúl formando a los jóvenes que luego Flick pulirá en el primer equipo. Es un plan que, sobre el papel, parece perfecto. Pero el fútbol no se juega sobre el papel, y las emociones, las rivalidades y las lealtades pueden complicar incluso los planes más brillantes. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el impacto que esto tendría en la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. Esta no es solo una cuestión de fútbol, es una guerra cultural, emocional, casi filosófica. Los clásicos no son solo partidos, son batallas que trascienden el césped. La posible llegada de Raúl al Barcelona añadiría un capítulo más a esta saga épica. Sería como cuando Luis Figo cruzó la línea en el año 2000, un movimiento que aún hoy sigue generando debate. Pero a diferencia de Figo, que era un jugador en activo buscando un mejor contrato, Raúl es un símbolo, un hombre cuya historia está intrínsecamente ligada al Real Madrid. Si acepta la oferta, no solo estará cambiando de club, estará desafiando una narrativa que lleva décadas construyéndose. Y eso, en el mundo del fútbol, es dinamita pura. Pero no todo es drama y rivalidad. También hay un lado humano en esta historia. Raúl no es solo un entrenador, es un padre, un esposo, un hombre que ha dedicado toda su vida al fútbol. A sus 47 años, está en un momento de su carrera donde las decisiones que tome marcarán el resto de su camino. Rechazar la oferta del Barcelona podría significar mantenerse fiel a sus raíces, pero también quedarse atrapado en un limbo profesional. Aceptarla, por otro lado, podría abrirle las puertas a un futuro brillante, pero a un costo personal y emocional enorme. Porque Raúl sabe que, si cruza esa línea, una parte del madridismo nunca lo perdonará. Y aunque siempre ha sido un caballero dentro y fuera del campo, esa presión no es fácil de llevar. Mientras tanto, los aficionados de ambos lados están viviendo esta historia como si fuera un culebrón. En los bares, en las oficinas, en las redes, no se habla de otra cosa. Los culés ven en Raúl una oportunidad de oro, no solo por su talento como entrenador, sino por el mensaje que su llegada enviaría al Real Madrid. Los madridistas, por su parte,
están divididos entre la incredulidad y la rabia. Algunos ya están imaginando a Raúl en el banquillo del Johan Cruyff, dando órdenes a los jóvenes del Barça Athletic, mientras otros se aferran a la esperanza de que su ídolo dirá que no, que su corazón blanco es más fuerte que cualquier oferta. Y luego está el contexto más amplio del fútbol español. Porque esta no es solo una historia sobre Raúl, Laporta o el Barcelona. Es una historia sobre cómo el fútbol moderno ha cambiado. Antes, las lealtades eran casi sagradas. Un jugador o entrenador que pasaba de un club a su eterno rival era una rareza, un escándalo que podía durar generaciones. Pero hoy, en un mundo donde el dinero, la estrategia y la ambición mueven las piezas, esas barreras son más difusas. Jugadores como Kylian Mbappé, que han cambiado de club en busca de nuevos retos, o entrenadores como José Mourinho, que han dirigido a equipos rivales sin pestañear, son prueba de ello. Raúl, sin embargo, es un caso especial. Porque él no es solo un entrenador, es un símbolo. Y los símbolos, cuando cambian de bando, sacuden el mundo. En el Barcelona, la posible llegada de Raúl también tiene implicaciones prácticas. El Barça Athletic ha sido un equipo competitivo en los últimos años, pero no ha logrado consolidarse como una verdadera fábrica de talentos para el primer equipo. Jugadores como Gavi o Lamine Yamal son la excepción, no la regla. Laporta y Flick quieren cambiar eso, y creen que Raúl, con su experiencia en el Castilla, puede ser el hombre indicado. Su capacidad para trabajar con jóvenes, para entender sus necesidades y sacar lo mejor de ellos, es indiscutible. Pero también hay riesgos. Raúl no conoce el ecosistema del Barcelona, su filosofía, su manera de hacer las cosas. Adaptarse a la Masía, con su enfoque único en el juego de posición y la creatividad, no será fácil, incluso para alguien de su calibre. Y luego está el impacto en los jugadores. Imagina ser un joven del Barça Athletic, entrenando bajo las órdenes de Raúl González. Por un lado, estás trabajando con una leyenda viva, alguien que ha jugado en los escenarios más grandes del mundo. Por otro, estás lidiando con la presión de saber que tu entrenador es un ex del Real Madrid, un hombre cuya presencia genera titulares día tras día. Para los chicos de la cantera, esto podría ser una motivación extra, pero también una distracción. Porque en el fútbol, como en la vida, las emociones siempre juegan un papel. En el Real Madrid, mientras tanto, la llegada de Xabi Alonso marca el inicio de una nueva era. Alonso trae consigo un aura de modernidad, de éxito reciente, de ideas frescas. Su trabajo en el Bayer Leverkusen, donde llevó al equipo a conquistar la Bundesliga y a competir en Europa, lo ha convertido en uno de los entrenadores más codiciados del mundo. Pero la sombra de Raúl seguirá ahí. Porque aunque Alonso sea el presente, Raúl es el pasado, y en un club como el Real Madrid, el pasado nunca se olvida. Si Raúl termina aceptando la oferta del Barcelona, cada clásico, cada enfrentamiento entre ambos equipos, tendrá un sabor especial. Será una batalla no solo de jugadores, sino de narrativas, de historias, de lealtades puestas a prueba. Y mientras todo esto sucede, el mundo del fútbol sigue girando. El Barcelona, bajo el mando de Flick, está en una posición sólida, pero no imbatible. La liga está más competida que nunca, con equipos como el Atlético de Madrid y el Athletic Club pisando fuerte. En la Liga de Campeones, el camino es aún más complicado, con rivales como el Manchester City, el Bayern Múnich y, por supuesto, el Real Madrid. En este contexto, la posible llegada de Raúl al Barça Athletic no es solo un movimiento para el futuro, es una señal de que el Barcelona está pensando en grande, en todos los frentes. Pero volvamos a Raúl. Porque al final, esta historia es sobre él. Sobre un hombre que ha dado todo por el fútbol, que ha vivido los altibajos de una carrera legendaria y que ahora enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida. Si dice que sí al Barcelona, estará abriendo un nuevo capítulo, uno que podría llevarlo a la cima del fútbol como entrenador. Pero también estará arriesgando su legado, su conexión con el madridismo, su lugar en la historia. Si dice que no, estará reafirmando su lealtad, pero quizás a costa de una oportunidad única. Es una decisión que no envidia a nadie, pero que todos están ansiosos por conocer. Y mientras esperamos esa respuesta, el fútbol no se detiene.
Los partidos siguen, las rivalidades crecen, y las historias como esta nos recuerdan por qué amamos este deporte. Porque no se trata solo de goles, de tácticas o de trofeos. Se trata de pasión, de drama, de momentos que nos hacen gritar, reír y a veces, hasta llorar. La oferta de Laporta a Raúl es uno de esos momentos. Es una bomba que ha sacudido los cimientos del fútbol español, y sus repercusiones se sentirán durante años. Así que, mientras Raúl reflexiona, mientras Laporta espera y mientras el Real Madrid contiene la respiración, una cosa es segura: esta historia está lejos de terminar.